para todos los estudiantes. Les decía, vamos a iniciar una nueva clase, en este caso en lo que corresponde a la sesión 2 de este módulo, y la temática que habíamos abordado en estas clases, realmente los modelos de inclusión. Vamos a hacer una continuidad de los modelos que estábamos viendo. Esta clase corresponde al desarrollo de las estrategias de Lo prevención otro me interesa más, así le mando yo. comunitaria. ¿Sí? La hoja esa que falta de la... Hay un micrófono que está abierto y que se escucha una conversación y por ahí música. Por favor, si alguien lo tiene abierto, que esté atento a esa situación, ¿sí? Bueno, les decía que vamos a trabajar sobre esto y bueno, para ello vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que veíamos viendo y así avanzamos ya con estas dos modalidades que son las que nos terminan restar en lo que es las distintas estrategias o enfoques de prevención, ¿sí? Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver justamente las diapositivas que son de esta temática. Bien. Bueno, como decía, el tema a exponer son esta última parte que hace referencia a la nueva prevención o a la prevención social y comunitaria, ¿no? Eh, en las clases anteriores nosotros habíamos visto ya el modelo punitivo, habíamos visto el modelo situacional. Y para hacer un reconto de lo que veníamos viendo, vamos a hacer a modo de introducción, comentar que justamente el modelo punitivo era el que en principio se había desarrollado mucho como estructura, digamos, de lo que era la prevención. Y este modelo punitivo, recordemos que justamente tuvo su desarrollo fuerte hasta el año 1970, donde tenía una estructura muy estable y donde justamente los factores sobresalientes, los aspectos sobresalientes, quiero decir, de este modelo era básicamente las condenas, es decir, la pena que se imponía por infringir la ley penal, estas condenas como un factor disuasivo, ¿sí? Y por otro lado estaba el ideal de rehabilitación que había sobre justamente las personas que cometían este tipo de delito, ¿no? Pero bueno, como le decíamos, este modelo se sostuvo más o menos, estuvo vigente con bastante fuerza hasta el año 1970, donde el crecimiento del delito fue algo continuo, mucho más a partir de 1970 e inclusive en el año 2000 entrando al nuevo siglo, es una cuestión de agenda de la mayoría de los gobiernos, tanto local, nacional y de muchos otros países, que justamente llevaron a generar un nuevo paradigma de la seguridad, ¿sí? Muchos de los factores, de las situaciones que incidieron en estas cuestiones, era que se hablaba justamente que el bienestar, el progreso económico, social de los países era lo que prometía la modernidad, digamos, el avance de la tecnología y todo eso iba a traer consigo una mejora en la vida social de las personas y obviamente una distribución de las riquezas y eso iba a ser como digamos la base o el fundamento para justamente disminuir los hechos delictivos. Se pensaba que mejorando el nivel de vida social se iba a mejorar las condiciones de seguridad, ¿no? Cosa que no fue así. Y pues por eso pusimos bien arriba allí en la diapositiva que el delito iba creciendo cada vez más y bueno, y eso originó a que hubieran nuevos pensamientos, surgieran nuevos enfoques, nuevas teorías que dio lugar a un nuevo paradigma de la seguridad donde ya no era el orden, ya no era la seguridad del Estado en lo que debía enfocarse la seguridad, sino más bien era enfocarse en el ciudadano, en aquella persona que era la que era víctima, la que era la que sufría, digamos, todas estas cuestiones
la inseguridad, del delito, de la violencia, el miedo, todas estas cuestiones. Entonces, este nuevo paradigma de seguridad trajo consigo, como le decíamos, o fue más bien generado por nuevos enfoques que surgieron en torno a la prevención. Estos enfoques nuevos, estas teorías nuevas, dieron lugar obviamente a un conjunto de estrategias, que esas estrategias se fueron moldeando, se fueron armando y fueron dando lugar a nuevos modelos de prevención, ¿no? Por eso es que en lo que se habla, primero se habla de cuestiones de prevenciones clásicas que estaban, como decíamos, muy ligados a este modelo punitivo, y después las nuevas estrategias o nuevos modelos de prevención, como se los llama, más bien están vinculados no solo a cuestiones que tienen que ver con la prevención del delito, sino a todas esas situaciones que significan un problema, que generan una problemática para el ciudadano, ¿no? Entonces, y que justamente esta estrategia, estos enfoques y estos nuevos modelos de prevención por allí buscan salir de ese enfoque de lo que era la parte penal, lo que era el delito, sino enfocarse en otras cuestiones que, digamos, tienen que ver con lo extrapenal y tienen que ver, más que nada, focalizadas, como decíamos, hacia el ciudadano, ¿no? Y bueno, y con estos nuevos enfoques, nuevas teorías, todo, que como digo, comienzan en el año 1970 a tomar más auge por allí en los países europeos, en Estados Unidos, que son generadores por allí de estas teorías, y obviamente también en lo que es la aplicación de estos nuevos modelos de prevención. En Argentina comienza justamente ya en el nuevo siglo, comienzan a vislumbrarse estos nuevos enfoques y obviamente en la aplicación de estos nuevos modelos de prevención, ¿no? Eh, por un lado también, hasta ese entonces en Argentina, como en casi la mayoría de los países, estaba este modelo punitivo que era castigar y reformar. Obviamente que también existe y es parte por allí del descreimiento por allí de este modelo punitivo con el avance de la delincuencia, el debilitamiento que hay sobre los argumentos de condicionalistas sobre las intervenciones de la justicia, ¿sí? Existieron, como decimos, muchas cuestiones que tienen que ver con estas cuestiones de rehabilitación y modelos correccionalistas que enfocaban por allí a mermarle la pena o a poner penas sustitutivas, una serie de cuestiones que estaban vinculadas con eso, ¿no? Pero bueno, también hay un debilitamiento de estas situaciones y eso hace que más el crecimiento del delito hace que se gire hacia nuevos enfoques de prevención, y estos nuevos enfoques de prevención lo que hace es enfocar justamente la atención en estos grupos sociales de riesgo que estaban propensos al delito. Y no solo a cuestiones, como decía, atender no solo a cuestiones de delito, sino a todas cuestiones que significaban una situación de perjuicio para el ciudadano, que le significaba miedo, una sensación de inseguridad, una sensación de, de- de estar alterada, digamos, lo que era el sosiego, la paz de estas personas. Y bueno, y allí, como decía, surgen las nuevas formas de intervención. Estas formas de intervención tienen la particularidad muy distinta de lo que es el modelo anterior, de que era el modelo punitivo, donde la mayoría de las intervenciones, muchas estaban eh, enfocadas, digamos, estaban diagramadas, estaban textualizadas por allí en los mismos textos legales, en los códigos procesales penales, donde se indicaba la forma de intervenir y que era una sola, obviamente, para un determinado territorio. Y en este caso, justamente estos nuevos modelos de intervención tienen esa particularidad que es la primera que nombramos acá, que es la dispersión. La dispersión de modelos, la dispersión de formas de intervención, ¿no? Eso es muy particular y que justamente origina que existan una diversidad de programas de prevención atendiendo justamente a este modelo, ¿no? La otra característica es la centralidad en la dimensión local, ¿sí? Como protagonista, es decir, en este caso, eh, eh, todas las intervenciones se realizan en esa dimensión, una dimensión local donde las autoridades locales y obviamente el ciudadano, que es el- digamos en este caso, la víctima la parte del actor perjudicado, digamos, de todas estas cuestiones de problemas de seguridad, es justamente el protagonista también
de este tipo de intervenciones. Por eso la cuestión social es una cuestión fundamental dentro de estos programas sociales de prevención. Y después, bueno, también lo mismo, la comunidad también es la protagonista en estos casos, en estos modelos de prevención y obviamente que existen dentro, así como hay una dispersión de intervenciones, también hay una pluralidad de intervenciones en distintos niveles, ¿sí? Dentro del mismo nivel local puede darse en una ciudad, puede darse en un sector, en un barrio, en una cuadra, en una manzana. Es decir, existen distintos niveles de intervención y también necesariamente también existe una multiplicidad de intervención de actores, sean organismos estatales, instituciones estatales y también organismos no gubernamentales, ¿no? Eh, Cuando hablamos de intervenciones, necesariamente se habla en muchos de los casos de redes de contención, redes de prevención, y eso hacen a esta multiplicidad de intervención de actores, de organismos locales, públicos o no públicos, no estatales, digamos. Y obviamente se habla de intervenciones preventivas, yo le decía que iba más allá del delito, o sea que las cuestiones de seguridad no solo, como en el caso punitivo, atienden a las cuestiones del delito, a infringir la ley penal, sino que en este caso va mucho más allá del delito y tiene que ver con otras cuestiones que podríamos decirle que son aquellas conductas que formalmente no son delitos, pero que sí constituyen de alguna manera un perjuicio, una problemática para el vecino, para el ciudadano. Y obviamente en este modelo, decíamos ya, y es para reiterarlo, eh, seguía de estrategias que están fuera del ámbito del sistema penal, ¿sí? Fuera de lo que es ese ámbito de intervención en cuanto una persona infringe un delito, es decir, comete un delito en lo que sí o sí debe judicializarse, y en este caso no, está por fuera de eso justamente porque se critica justamente al modelo punitivo que no es preventivo porque interviene después que el delito ha pasado, es decir, con la aplicación del Código Penal, sino más bien en este caso es un modelo que va directamente a la prevención y que además de ir directamente a la prevención también es un modelo proactivo, es decir, que tiene esa faceta de prevenir el hecho antes de que ocurra o tratar de minimizar la ocurrencia de este tipo de hechos, ¿no? En cambio, lo penal, el sistema penal, digamos, más bien actúa de modo pasivo y en forma indirecta a través, como decíamos, de disuadir, de persuadir, digamos, la comisión del delito a través de esa amenaza que significa la aplicación de la pena cuando alguien realiza una conducta que está vinculada con el delito, ¿no? Bien, dentro de estos modelos vamos a empezar ya con lo que es el modelo de prevención social. Allí tienen ustedes para repasar el concepto de lo que es la prevención social. Destacamos de esta definición que es un conjunto complejo de intervenciones, ¿sí? Como yo le decía en las características anteriores, que las intervenciones son dispersas, es decir, un conjunto complejo. ¿Cuál es el propósito de estas intervenciones? Es justamente poder incidir en esos procesos, tanto sociales como culturales, que son los que de alguna manera se los puede significar o se los puede situar como iniciadores de aquellas conductas que hacen que la persona se comprometa con la realización del delito, ¿no? Así se introduzca en lo que es la comisión de los delitos. Eh, Dentro de esta prevención social, lo habíamos adelantado ya en las clases anteriores, existen, existen dos dimensiones, digamos, dentro de lo que son las causas de criminalidad que entiende este modelo de prevención social, ¿no? Uno de ellos es el déficit cultural. Hace referencia a que una de las causas de la criminalidad, de lo que ocurre en la calle, es justamente el déficit cultural. Eh, eh, a qué hace referencia justamente este déficit cultural? Hace referencia a que las personas que
hay personas, determinadas personas que no han incorporado dentro de ese proceso de socialización, no han incorporado esas reglas sociales que son fundamentales para la buena convivencia, ¿sí? Personas que por allí, en ese proceso de socialización, no han podido eh, asimilar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Eh, yo les puse como ejemplo cosas sencillas, por ejemplo, la tolerancia, ¿no? Eh, la tolerancia, uno entiende, eh, para una persona puede estar bien, para la otra persona puede estar mal. Les pongo un ejemplo. Si yo voy, tengo un vecino que veo que sale no trabaja nunca, que sale por las noches y al otro día consume bebidas alcohólicas, ruido genera molestia y todo eso, y que vive de lo ajeno, eh, tolerar, digamos, esa situación y no decir nada, callarse, no hacerlo público, todas esas cuestiones, por miedo, por decir, no, yo no me meto en esas cuestiones, o por lo que sea, entonces estamos hablando de una tolerancia negativa, ¿sí? Y si yo busco una tolerancia, por ejemplo, bueno, pongo otro ejemplo, la usurpación. Si yo, por el solo hecho de decir yo no tengo casa, voy y me meto en un terreno o en una casa que tiene propiedad, que tiene dueño y que hay un derecho sobre esa propiedad y que es justamente la persona que seguramente con esfuerzo, con su peculio, con lo que tuvo, compró esa casa, ese terreno, eh, yo usurpar esa casa y con el razonamiento de decir, no, yo no tengo casa y tengo derecho a tener mi casa, tengo derecho a tener mi terreno, entonces son cuestiones que por allí algunas personas en ese proceso de apropiación de las reglas sociales de convivencia, por allí no distinguen de buena manera qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, fundamentando en la necesidad, fundamentando en esas cuestiones, cometen este tipo de conductas que están, como decíamos, ¿no? Están en muchos de los casos vinculadas con infringir la ley. Eh, Le decía, la tolerancia negativa sería esa, es decir, yo tolero al vecino que sé que roba, que sé que comete delitos, que sé que hace eso y no hago nada. Al contrario, sería la tolerancia positiva de decir, no, eh, yo veo a una persona diferente, por más que sea pobre, por más que sea indigente, todo, pero es una persona diferente a mí, pero yo la tolero porque en la diferencia no hay nada malo, sino que es distinto y nada más que eso. Entonces, esa es la tolerancia positiva. Entonces, por allí muchas personas, volviendo al concepto, en muchos de los casos no saben, en esa formación social que han tenido, por allí no saben distinguir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Otra cuestión que está vinculada también con este déficit cultural tiene que ver con aquellas personas que no han logrado esa capacidad de autolimitarse en cuanto a las reglas sociales que están vigentes en un determinado sector, en una determinada sociedad, ¿no? Un grupo social o en una comunidad. Eh, Cosas sencillas, por ejemplo, eh, el formar fila, estamos en la parada de colectivos y las reglas de convivencia, las reglas sociales me dicen que yo debo ceder a la persona que está más adelante mío, y bueno, y si soy caballero, a la dama, y si soy más caballero, al anciano, y esas cuestiones o la persona discapacitada. Cuando nosotros no tenemos internalizadas estas cuestiones, muchas veces se genera un conflicto de parte de alguien que a lo mejor no trae esa cuestión y empiezan las cuestiones del uso de la violencia y no lo sabemos resolver de otra manera, ¿sí? Entonces no tenemos esa capacidad de autolimitarnos en cuanto a las normas sociales que están vigentes, digamos, para un determinado grupo social, ¿no? Bueno, este déficit cultural hace referencia mucho a eso y bueno, y obviamente que expone que como parte de la prevención, en estas cuestiones lo que se busca es impactar sobre esos espacios que resultan clave para la formación y el control social de un grupo de personas como el control individual o el autocontrol individual de una persona, ¿no? Y habla como grupos, digamos, formales de control. El primer grupo principal es la familia, luego la escuela, los grupos de pertenencia donde justamente está inserta esta persona o este grupo social.
Y bueno, eh, este déficit cultural, como les digo, hace referencia a la persona y a los grupos que por allí básicamente tienen esas cuestiones de incivilidad, como se dice, vinculadas a que en ese proceso de socialización no han sabido adaptarse o adoptar, digamos, las reglas sociales de convivencia, ¿no? Que son fundamentales para una buena convivencia dentro de un grupo social. Siguiendo con la prevención social, este modelo lo habíamos visto un poco cuando hicimos referencia al modelo de intervención eh, situacional. Este modelo es un modelo que tiene resultados a mediano y largo plazo. Eh, es un modelo que no tiene ese impacto inmediato o a corto plazo, sino que es un proceso largo de intervención que demanda bastante tiempo y que obviamente los resultados no son visibles en el corto plazo, ¿no? Bueno, por eso puse allí la segunda característica, que no tiene alta visibilidad, al contrario, muchas veces pasa desapercibido porque una vez no tiene incidencia, porque bueno, justamente como tercer característica es que eh, los grupos beneficiarios por ahí son muy pequeños, entonces la incidencia que se puede hacer sobre aquellas personas propensas al delito es mínima y obviamente como vimos en la primera placa, el delito va en crecimiento y obviamente las personas que están involucradas en el delito también son bastantes, entonces estos modelos por allí inciden mínimamente por allí en pequeños grupos beneficiarios y obviamente que esa pequeña acción que pueda ser un resultado muy bueno, por allí no incide en lo global de lo que son las conductas delictivas y no hacen disminuir ni bajar las tasas de delitos. Y otra cuestión, obviamente, que quizás no responde al modelo en sí, sino más bien a su aplicación, tiene que ver con que en la mayoría de las intervenciones de la prevención social, los escenarios están politizados. Están politizados, ¿por qué? Porque en muchos de los casos se interviene por cuestiones forzosas, por cuestiones de emergencia, en donde por allí hay cuestionamiento o hay una crisis de inseguridad, entonces eh, los escenarios politizados hacen justamente que se, se descrea de estas cuestiones, hace que la participación sea menor y todas esas cuestiones. Y justamente, ¿no? Las aplicaciones resultan escasas e improbables. Una, porque ya de principio se puede presumir, si no es así, a que es una cuestión política. Otra, porque también los presupuestos en muchos de los casos son limitados. Recordemos que la primera característica, decíamos, tiene efectos a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque justamente demanda bastante tiempo y en ese tiempo prolongado se requiere una serie de insumos, de recursos que muchas veces el Estado no los tiene y si los tiene son bastante escasos. Entonces de allí es que hace que, bueno, que la implementación de este tipo de intervenciones en determinados planes, en determinados proyectos, sean bastante onerosos. Los resultados por allí, al no poder sostenerse este tipo de intervenciones, hace que los resultados que pueden ser buenos resultados muchas veces son insostenibles. Y eso, como le decíamos, ¿no? Al trabajarse sobre pequeños grupos, como le decíamos, más allá de los buenos resultados, la incidencia que se tiene sobre la criminalidad es mínima, ¿sí? Eh, el otro, eh, la otra causalidad, digamos, sobre la que interviene la prevención social tiene que ver con un déficit material de la sociedad, ¿sí? Ya, digamos, como causa de la criminalidad está, está referida justamente a las cuestiones de exclusión social de personas, de individuos o de grupos sociales. ¿Sí? ¿Qué es lo que se busca en estos casos? Obviamente, trabajar en aquellos territorios que están marcados por la exclusión social, principalmente trabajar sobre niños y jóvenes, porque bueno, se entiende que a esa edad, tanto los niños como los jóvenes tienen conductas más maleables, más moldeables, entonces
y justamente son los que a futuro pueden incursionar en estas cuestiones del delito. Entonces, en la mayoría de los casos se busca trabajar en esta exclusión social, específicamente sobre niños y jóvenes, ¿no? Eh, ¿Cuáles son estas cuestiones sobre las que se trabaja? Se trabaja en lo que es la situación de desafiliación, es decir, donde podemos encontrar jóvenes y niños que por allí no tienen padres, y si los tienen, son padres que no se hacen responsables por allí del cuidado de la educación de sus hijos. En muchos de los casos vemos nosotros chicos en situación de calle porque no son contenidos justamente en el hogar, en la familia. Eso genera una alta vulnerabilidad social de parte hacia estos niños, hacia estos jóvenes, y que en muchos de los casos los excluye, son las posibilidades de lo que es la educación, de lo que es el trabajo. Eh, y en muchos de los casos, en esas situaciones, hablamos de personas que están involucradas en situaciones de problemática de la salud, justamente porque, o de familia, porque no tienen esa contención, porque no tienen hogar, porque están más a la deriva que contenidos por la familia, y obviamente en esas situaciones más propensos por allí en involucrarse en estas cuestiones que tienen que ver con incurrir en conductas que están vinculadas con el delito, ¿no? ¿Qué es lo que busca en síntesis esta prevención social? Busca a través de las intervenciones poder desbloquear aquellas oportunidades que tienen tanto jóvenes como niños en poder acceder a estas cuestiones que son cuestiones que van formando justamente ese proceso de normas sociales que tienen que ver con la educación, con el trabajo, con la familia, con la salud, con el bienestar, con las actividades del deporte, de actividades sociales, culturales, recreativas. Entonces, en eso es donde focaliza, digamos, este tipo de prevención basada, digamos, en el modelo social, ¿no? Eh, y ahora, bueno, vamos a trabajar sobre el otro modelo, voy a ver ahora cómo vamos. Un segundito. Vamos bien, vamos bien. Entonces, el otro modelo, el modelo de prevención comunitaria, busca básicamente lo que es la cooperación de los ciudadanos en lo que es la construcción de la seguridad, ¿no? Aquí hay autores que no cuestionan, pero sí se indagan respecto de este modelo de prevención comunitaria, se indagan si es un tercer género dentro de lo que hemos nombrado nosotros, el situacional, el social y el comunitario. Se preguntan si dentro de estos géneros la prevención comunitaria es un modelo más, o es parte, digamos, porque siempre se deriva hacia estos dos modelos que hemos visto anteriormente, ¿no? Al social y al situacional, ¿no? Porque al ser justamente una- un direccionamiento hacia el actor, hacia el ciudadano, como principal actor en estas cuestiones, por allí siempre se recurre a los otros modelos de intervención también. Es decir, por eso es el cuestionamiento, la pregunta, si este modelo responde a un tercer género o es parte o una derivación de los otros dos. Pero bueno, en síntesis, lo que se resalta como característica de este modelo es que toma a la persona, toma al ciudadano como un sujeto y objeto justamente de las intervenciones. Por un lado, eh, trabaja sobre la persona como potencial generador de aquellas conductas que están vinculadas con el delito, y por otro lado trabaja también como un actor esencial justamente para prevenir la delincuencia. Por eso pusimos allí, resaltamos como sujeto y objeto de la prevención. ¿Qué se busca a través de este modelo? Lo que buscamos es que se pueda interactuar entre las autoridades locales y el ciudadano como un actor activo, digamos, dentro de la prevención de seguridad para poder enfrentar al delito, para poder disminuir no solo el delito, sino también disminuir todas aquellas situaciones de inseguridad que están vinculadas también con la violencia, con el miedo, con todas esas cuestiones. Por eso decíamos los delitos y aquellas conductas que formalmente no son delitos, pero sí generan una problemática de seguridad para el ciudadano.
¿Y cómo lo hace? ¿Cómo es la forma de intervenir en este caso, en este modelo comunitario? Es a través de una intervención mancomunada que atienda a todas estas cuestiones que están vinculadas con la seguridad. Y bueno, esas son, digamos, las características principales. Y los tipos de intervención que hay, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, que hay distintos tipos y distintos niveles de intervención de parte de la comunidad, como decimos allí, en forma mancomunada con los entes gubernamentales, tanto específicos como no aquellos que están de alguna manera vinculados con la responsabilidad de brindar seguridad, ¿no? Eh, Hay intervenciones de dos tipos. Hay unas que solo buscan movilizar a la comunidad. Buscan movilizar a la comunidad, sea de una ciudad, puede ser de, una cuadra, de un barrio, una cuadra, una manzana, de determinado territorio en donde se requiera justamente uno se dirija justamente a tratar de movilizar a los ciudadanos de ese sector, ¿no? Dentro de estas movilizaciones de los ciudadanos, una de las intervenciones más comunes que nosotros hemos visto justamente son, y la nombramos ya dentro de los modelos anteriores, que son los vigilantes no profesionales. Vimos a estos justamente como una participación de los ciudadanos que están preocupados por el delito, por tratar de prevenir el delito, y no solo es reducir el delito, sino también reducir esa sensación de inseguridad, reducir los miedos y al contrario, o como forma positiva, decíamos también tener esa sensación de fortaleza cuando ellos mismos se sienten autoprotegidos, ¿no? Eh, y después están los otros tipos de intervenciones que son aquellos que buscan crear espacios de debate. Es decir, no buscan directamente la participación del ciudadano en en las cuestiones, en las acciones de prevención, sino en estos casos buscan espacios de debates que lo que hace es eh, generar más que nada información, participación en determinadas situaciones que puedan a su vez poder generar otro tipo de acciones preventivas. Como en estos casos, decíamos, hablamos de las audiencias públicas, de los foros, que, eh, bueno, que son también intervenciones estratégicas que hacen también a la prevención, ¿no? eh, en estos foros, en estas audiencias que se hacen mayormente en los barrios, nosotros hemos visto muchos de los casos, por experiencia que uno ha vivido, y seguramente ustedes también, la mayoría de las personas que piden cuestiones que están vinculadas, como le decíamos, por allí a los modelos anteriores que hemos visto. Por ejemplo, como el modelo situacional. Personas que buscan más, sabiendo que la provincia está invirtiendo en cámaras de seguridad, buscan que en el barrio, en la esquina, en la cuadra, donde seguramente ven que se generan situaciones de violencia, cuestiones que están vinculadas con el delito, buscan la instalación de cámaras. Eh, Piden más policías, eh, porque dice que en muchos de los casos, también aprendidos eh, del mismo discurso que hace el personal policial que tiene responsabilidad sobre esa jurisdicción donde están estos tipos de vecinos, ¿no? Dice que por allí no dan abasto, que no tienen móvil o que la escasez de personal. Entonces, en la mayoría de estas audiencias se pide eso, no se pide más policías, se pide, aprendieron que es la recategorización de dependencias. Si a un ciudadano por allí de otro lugar le preguntan, por allí no va a entender para qué quiero yo que en vez de comisarías, si comisaría sea comisaría o sea unidad regional, lo que sea, eso el vecino, el ciudadano lo aprendió del mismo policía, ¿no? Que en la intención de tener más policías, más recursos, pide la recategorización, entendiendo que una recategorización, un mejor nivel de la dependencia, va a significar mayores recursos y esos mayores recursos van a significar una mejor prevención. Y bueno, y después las otras cuestiones también que tienen que ver con la prevención situacional, que es la iluminación de las calles, el desmalezamiento de aquellos lugares baldíos o de casas que están por allí abandonadas. Esas cuestiones que se ven mucho en las audiencias públicas y en los foros vecinales, ¿no?
Otros tipos de intervenciones, estamos hablando de los tipos de intervenciones, están las macroscópicas y las microscópicas, ¿no? La macroscópica obviamente hace referencia a las participaciones donde se invita a participar a toda la sociedad en conjunto, a las instituciones no gubernamentales que de alguna manera tienen injerencia, digamos, en la problemática de seguridad y se las invita, se, las- se les da participación en los debates justamente para definir las problemáticas de seguridad y definir en muchos de los casos las políticas también de seguridad que van a ser acorde a las situaciones que se están planteando. Eh, lo que se realiza en estos casos son reuniones periódicas o aquellas que se hacen por reacción, ¿no? Las periódicas son aquellas que de alguna manera sí tienen en muchos de los casos la intención sostenida de trabajar en materia de seguridad. Por allí las otras, las que yo puse ahí, las esquemáticas o esquemas espasmódicos, son aquellas reaccionarias, aquellas que responden a una determinada situación conflictiva o una situación de emergencia en materia de seguridad y que los obliga en muchos de los casos a convocar a este tipo de reuniones a la sociedad, ¿no? Y que justamente ya habíamos visto en los casos anteriores que muchas veces todas estas cuestiones que son así, de reacciones que buscan algún resultado inmediato, en estos casos muchas veces no lo tienen, porque bueno, vimos nosotros que las cuestiones en este tipo de modelos tienen plazos a mediano y largo plazo, ¿no? Las otras, las microscópicas, decíamos, obviamente el ámbito de intervención donde se hace es mucho más pequeño, más bien focalizado a lo que es un barrio, una cuadra, una manzana. Obviamente lo que se busca es debatir problemas de inseguridad, pero propios, locales, justamente de esos lugares. Se busca promover allí la intervención. En muchos de los casos, y cuando hay cuestiones puntuales en determinados barrios que están focalizados. Nosotros por allí lo marcamos dentro de un mapa del delito como un punto de conflicto o la definición de un área de intervención transversal, hace que justamente se generen este tipo de intervenciones. Eso hace que se tengan que replicar justamente este tipo de reuniones para de alguna manera ejercer un control, hacer un pedido de rendición de cuentas sobre justamente las promesas que los actores del gobierno se han comprometido en realizar. Como le decía en anteriores veces, cuando vimos allí los foros vecinales, esas cuestiones piden por allí cámaras de seguridad, que la promesa es que sí, que la van a evaluar, que la van a ver, que la van a instalar y qué sé yo, o que van a enviar más patrulleros, que van a enviar más personal, todas esas cuestiones vinculadas con las promesas que puedan hacerse, justamente este tipo de reuniones se repican justamente pidiendo eso, ¿no? Pidiendo el control y el cumplimiento de esas medidas a las cuales se han comprometido, ¿no? Eh, este tipo por allí de intervenciones tiene un escaso impacto dentro de lo que es el diseño o las intervenciones frente al delito, porque en muchos de los casos existe una falta de representatividad. En muchos de los casos, cuando en las reuniones estas, muchos participan más adultos que jóvenes, que por allí muchas veces los jóvenes, en la mayoría de los casos, son, digamos, las personas que son las que cometen la problemática de seguridad. En estas reuniones por allí son las personas más adultas que los jóvenes los que están presentes y también más mujeres que varones que son los que participan en esta reunión. Y obviamente que estas reuniones en muchos de los casos no son sostenidas en el tiempo, entonces eso hace que vaya disminuyendo esta representatividad por parte de los vecinos o de- del conjunto de determinado sector poblacional y bueno, obviamente eso conlleva que estas cuestiones por allí decaigan en cuanto a las intervenciones y obviamente después en cuanto a los resultados que se pretendían lograr, ¿no? Y bueno, y por último tenemos, a ver si estamos bien con la hora. Sí. Por último tenemos como síntesis antes de ir a los niveles de intervención,
Como síntesis de la prevención comunitaria, dice construir una nueva forma de relación, es decir, trabajar en redes, trabajar sobre lo que es el multiagencialismo, es decir, trabajar con todas las agencias que están vinculadas en estas cuestiones de la seguridad, involucrar tanto a los organismos públicos como a aquellos que no son públicos, eh, busca movilizar lo que es el capital social. Mientras mayor capital social haya, mayor intervención va a haber y eso obviamente va a significar unos mejores resultados, ¿no? El capital social está vinculado con esas cuestiones de lo que es la sociabilidad, con el apego a las normas sociales. En cambio, cuando tenemos exclusión social, tenemos disgregación de la sociedad, obviamente que el capital social es muy bajo y obviamente hay que reconstruirlo para poder lograr tener buenos resultados, ¿no? Y busca justamente ajustar las políticas de seguridad y para ello busca democratizar justamente estas políticas. ¿Cómo lo va a hacer? A través, como decíamos nosotros, de la intervención de los entes estatales y también de la participación de los vecinos. Y bueno, y ya para finalizar, vamos a hacer referencia a los niveles de intervención. En muchos de los casos, lo que hablamos, las intervenciones, por allí la vimos en cuanto a los tipos, a las clases, a las características. Aquí vamos a ver los niveles, ¿no? Uno de los niveles más bajos es la información local que le interesa al vecino transmitirle, porque es muchas veces testigo o víctima de esa problemática de seguridad, transmitirlas a la policía y la policía transmitirle al vecino qué es lo que está haciendo eh, como respuesta o solución a esas problemáticas que se están planteando. Ese sería el primer nivel donde hay una dirección mutua policía-ciudadano en cuanto a la información atinente a las problemáticas de seguridad. El segundo nivel es ya la creación de mecanismos de control y de responsabilización. Control en cuanto, como le decíamos en esas audiencias públicas, que eh, los entes gubernamentales que están vinculados con la seguridad se comprometen a realizar y obviamente al comprometerse a realizar también de alguna manera se define quién es el responsable de poder cumplir con esas cuestiones de la seguridad, ¿no? Entonces decimos mecanismos de control y de responsabilización eh, que se dan, como decíamos, allí dentro de lo que son las audiencias, las auditorías públicas o dentro de los consejos de seguridad ciudadana, ¿no? Y el tercer nivel va mucho más allá, involucra al primero y al segundo, y en este nivel es donde podemos decir que hay una democratización de la seguridad, donde hay una participación en la toma de decisiones, tanto Estado como sociedad definen y ejecutan planes de seguridad justamente atendiendo a, a disminuir el delito y donde es aquí donde la comunidad se convierte en un verdadero actor central digamos, de las políticas de seguridad, ¿no? Cuando hablamos de un ciudadano activo, nos referimos en el punto culmine, podríamos decir, máximo de intervención sería esto, ¿no? Cuando el actor la comunidad es el actor principal en el diseño y en la implementación de estas políticas de seguridad. Bueno, esto es ya para finalizar todos los modelos y esquemas de prevención local que es, digamos, el eje central de este módulo. Así que, bueno, hasta aquí vamos a llegar con estos conceptos teóricos dentro de los contenidos que están acá eh, en este módulo. Así que vamos a seguir trabajando en cuanto al objetivo procedimental que forma parte de este módulo, que es justamente el poder nosotros tener esa capacidad, esa idoneidad de poder generar estos tipos de modelos de prevención, ¿sí? Para ello nosotros recordemos el trabajo práctico número uno, más allá de las otras actividades que están definidas en cada sesión, era armar un, un diagnóstico de seguridad. eh, He terminado de corregir todos los trabajos prácticos presentados. Hay un número importante de trabajos que no se han presentado. De los que se han presentado hay errores comunes, digamos, dentro de la mayoría de los trabajos. Eh, por allí, para el que me esté escuchando y tenga que repetir ese trabajo, mejorarlo para presentarlo, ya está habilitado un recuperatorio hasta el día lunes de la próxima semana para poder hacerlo.
Básicamente, yo no definí un esquema de diagnóstico, pero sí les voy a dar ahora algunos lineamientos que le van a servir para corregir esos trabajos. Lo primero que tienen que hacer es definir cuál es el territorio sobre el cual van a trabajar, definirlo de forma correcta, es decir, definir si es una manzana ubicada entre calle tal, 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 definirlo de buena manera. Si es un sector, una cuadrícula, un punto crítico, si es un área de intervención transversal, debe estar bien descrita. Eh, no solo definirla, sino describirla. Eh, Dentro de este territorio nosotros tenemos actores sociales, tenemos que identificar y describir a cada uno de estos actores. Tenemos que definir y describir cuáles son las actividades que realizan estas personas, estos actores sociales, sean de orden cultural, social, deportivo, económico, de la cuestión que sea, tienen que definirse. Y dentro de estas conductas que se definen, es principalmente definir aquellas conductas que hacen que ese territorio sea propicio para la comisión del delito o aquellas problemáticas de seguridad que afectan a ese grupo social, ¿no? ¿Para qué es importante esto? Porque yo a través de esa conducta, que es la que yo debo corregir, me voy a hacer una serie de planteamientos justamente como objetivo para poder revertir esa situación social, esa realidad, que es un problema, para convertirla en una solución en propuestas de prevención a través de los distintos modelos que tenemos, ¿sí? Para ello también tengo que describir cuáles son los recursos con los que yo cuento. Los recursos son todas las instituciones que tenemos locales que podamos tener allí y otras que, si bien no son locales, pero que están vinculadas con ese territorio sobre el cual nosotros vamos a trabajar. Y entre estas instituciones, una de las principales obviamente es la policía, y dentro de la policía tenemos que describir todos esos recursos con los que nosotros contamos para poder afrontar esas problemáticas de seguridad, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es eso. La recomendación que les hago es no abarcar un territorio muy amplio. Algunos me hicieron sobre todo una regional, algunos me hicieron sobre todo un determinado sector. Cuando sí, el reglamento, relevar una unidad regional yo les diría que le va a demandar meses y meses, y en estas cuestiones de la materia no tenemos ese tiempo. Relevar un sector o una jurisdicción de una dependencia es hacerlo bien, eh, con los datos suficientes, ni siquiera les digo con datos exquisitos, sino con datos suficientes les lleva mucho tiempo, entonces es muy difícil que lo puedan lograr de manera correcta y completa. Entonces, por allí la recomendación es trabajar sobre un espacio mucho más chico. Si quieren trabajar sobre una cuadra, inclusive sobre un punto crítico o una área de intervención transversal o una cuadrícula, por allí tienen problemáticas de seguridad que son muy puntuales, entonces por allí les resultaría más fácil poder detectarlas, describirlas y después, en el segundo trabajo práctico, que ya es armar este modelo de prevención integral, poder hacerlo de mejor manera por las cuestiones de tiempo más que nada, ¿no? Y obviamente también organizarse para hacer un buen diagnóstico y después hacer un buen trabajo de prevención lleva bastante tiempo, que en este caso no lo hay, y la intención no es que ustedes lleguen a armar un trabajo, eh, para implementarlo, sino puedan hacer un esquema y poder aplicar todas estas cuestiones de contenidos conceptuales que estamos viendo dentro de este módulo. Y eso, bien armado, le va a significar a ustedes la posibilidad y la facilidad de poder hacer el segundo trabajo práctico, que es justamente definir cuáles son las variables que nosotros queremos verificar para hacer una evaluación de resultados, y a través de la formación de indicadores poder medir y decir si los objetivos, las metas que nos hemos propuesto han sido alcanzadas, en qué porcentaje, o no se han podido alcanzar, o en el caso que las quieran implementar, poder definir un esquema de seguimiento para poder justamente direccionar todas las acciones, todo lo que uno pueda diagramar o planificar en búsqueda de esos objetivos y metas, ¿no? Así que el tercer trabajo práctico, en la tercera sesión, que es la última, va a estar vinculada con eso, con definir las variables y definir los indicadores que me permitan hacer un seguimiento, un control y evaluación de ese esquema integral de seguridad que ustedes deben presentar ahora en la sesión 2, ¿sí?
Bueno, hasta aquí llegamos. Son las 7. Tenemos unos minutos para aquellas personas que quieran hacer alguna consulta. Les reitero, pueden hacerla a través del micrófono o a través de los mensajes. Acá estoy viendo, no, bueno, no era nada. Dice, buenas tardes, formador. En breve estaremos dando ingreso, no, nada más. Pero aquel que quiera hacer alguna consulta, la puede hacer por este medio o hago silencio un momento y los estoy escuchando, ¿sí? Bueno, Licenciado, buenas tardes. Claudia Aguirre le habla. Una consulta en relación a este segundo trabajo, cuando usted habla de un esquema de prevención integral, donde tenemos que contar los modelos que estábamos viendo, justamente el situacional, el social y el comunitario. ¿Hay cómo lo podemos plantear ese esquema? ¿Con algún formato definido o específico o no? bueno, a ver, yo le puse, en el trabajo práctico les puse algunas consignas básicamente, ¿sí? Y las consignas que yo les puse están muy vinculadas a los objetivos que uno persigue dentro de esta prevención integral. El esquema ustedes lo pueden hacer, hay un esquema que tiene definido la Policía de Salta, ustedes por allí, por conocimiento, experiencia, pueden aplicar el mismo esquema o pueden aplicar el esquema que ustedes les resulte conveniente, pero en cuanto cumpla con esas premisas que están definidas allí, en la definición del trabajo práctico número 2. Muy buena la pregunta porque me hace recordar de que en muchos de los trabajos que revisé de lo que es diagnóstico, me pusieron cuestiones teóricas, conceptuales de lo que es la prevención situacional, lo que es la prevención social, la prevención comunitaria. Otros me pusieron partes de lo que es un operativo. Eh, un operativo es un solo evento donde podríamos tomarlo en cuanto me describa el territorio, los actores que intervienen, pero en muchos de los casos y en muchos de los casos se le dice notar que es copia de un operativo ya diagramado. A mí no me sirve esas cuestiones porque yo quiero interpretaciones y quiero trabajos intelectuales propios de ustedes y no copiados o tomados de otro lugar. Yendo básicamente a la pregunta de usted, ¿qué me interesa a mí? Que ustedes puedan amalgamar los tres tipos de modelos que hay. Porque como yo le decía en las primeras clases, no es que uno reemplaza al otro, que uno es mejor que el otro, sino más bien es una interacción de todos los modelos. Por eso justamente cuando se le preguntaba si el modelo comunitario es un tercer género o es una derivación de los otros dos, ¿sí? Porque siempre se remite a los otros dos. O sea, la intervención de la comunidad, ¿en qué? En que se mejore las calles, la iluminación, el alumbrado, con más policía, más cámaras, por darle un ejemplo, ¿sí? O el involucramiento de la sociedad en trabajar sobre grupos sociales que están en riesgo, trabajar en la exclusión social, todas esas cuestiones, por eso le decía que más allá de las cuestiones teóricas, lo que nos interesa es que si este modelo o este tipo de intervenciones nos sirve a nosotros para diagramar intervenciones de prevención. Entonces, yendo a más puntual todavía a lo que usted me pregunta, usted tiene que diagramar un esquema donde usted, en base a todos los datos, a todo el conocimiento que ya tiene del territorio y todos los actores que intervienen, todas las actividades que se generan allí, todas las posibilidades y recursos que usted tiene para intervenir, usted me tiene que contar cómo usted en ese territorio diagramaría esa prevención. Desde lo situacional, trabajar, como decíamos, hay dos tipos de dimensiones, la social y la otra que trabaja sobre el espacio físico. Entonces, decir, a ver, ¿yo cómo voy a trabajar? Yo le sugeriría que usted parta de la intervención con la comunidad, porque de ahí después se derivan a las otras. Entonces, decir primero, a ver, cómo yo puedo definir dentro de los objetivos, fíjese los objetivos que yo le he marcado allí, uno de ellos es la participación comunitaria, es el acercamiento comunitario, es disminuir la sensación de inseguridad, bajar el delito. Dentro de esos objetivos, uno de los primeros es decir, ¿cómo yo me acerco a la sociedad para poder trabajar en forma mancomunada con ellos, crear una red de intervención y que esa red de intervención
me permite a mí, sí, trabajar sobre los otros objetivos. Yo al acercarme a la comunidad, ¿qué estoy generando? Tengo que generar confianza. Para eso tengo que tener una intervención transparente y como decíamos en la diapositiva, democratizar por allí en muchos de los casos estas cuestiones de la seguridad, decir, bueno, en la participación, darle esa participación para que ellos de alguna manera intervengan en ese diseño. Entonces ellos van a ser parte y van a sentirse como que son parte y van a tomar ese modelo como el que, como yo le decía, creo que en la diapositiva, en la clase anterior le decía, si uno genera esa confianza y genera esa transparencia en las intervenciones, en las reuniones que pueda hacer, el vecino cuando vaya a un determinado lugar donde intervenga en un delito, en un conflicto social, el vecino va a saber por qué está interviniendo la policía porque en el mismo foro le dijeron, mire, allá hay conflicto, allá hay grupos de pertenencia que se están agrediendo todos los fines de semana, de noche, entonces cuando vaya el ciudadano va a saber que la policía está yendo a intervenir a esas situaciones porque él mismo se las informó. Entonces, cuando no hay esa relación policía-comunidad, el vecino va a decir, uy, ahí viene la policía a reprimir cuestiones distintas cuando hay esa intervención y cuando hay esa participación de la comunidad. Entonces, lo primero que usted tiene que generar es eso, cómo usted le da participación a la comunidad al darle participación, cómo va a ser esa participación, en qué cuestiones, en qué casos, y de allí empezar a trabajar. Por eso decía, bueno, yo le estoy dando mi sugerencia, usted puede tomar el modelo que usted defina como más conveniente, trabajar desde ahí y desde ahí empezar a definir todas las otras cuestiones, las problemáticas que usted ha detectado ya en el diagnóstico. Si estamos hablando, en la mayoría de los casos, hablan de incremento de los delitos contra la propiedad. Algunos se dan en la vía pública, en la mayoría de los casos son los motochorros, no recuerdo qué otros, en algunas jurisdicciones se dan mucho dentro de las viviendas. Entonces, de acuerdo a esas problemáticas de seguridad, decir, bueno, yo voy a trabajar con el vecino sobre esas problemáticas. ¿Cómo las voy a trabajar? Ya el modelo comunitario ya lo empieza a desarrollar en la primera premisa que era trabajar con el vecino y darle transparencia, darle participación, darle ese sentido de pertenencia al vecino y trabajar con él. Ya estaría cumpliendo con una de las premisas que es eso, justamente, trabajar en el modelo comunitario. En el segundo, trabajar sobre las problemáticas, las puede trabajar. Eh, Cuestiones situacionales, como le decía, vamos a trabajar sobre el barrio, la cuadrícula, el lugar que ha elegido, buscando si nosotros tenemos focalizado dónde están las problemáticas y qué tipo de problemáticas son, yo en esos focos, digamos, en esos lugares, voy a trabajar allí puntual. Y si trabajo con el vecino justamente le va a decir de mejor manera qué es lo que está pasando en ese lugar. Ya estoy trabajando en el modelo comunitario y voy a empezar a trabajar en el modelo situacional. El vecino de ayer le va a decir, mira, acá el problema es porque hay 5 o 6 terrenos que los vecinos no lo han cercado, no lo han cerrado, eh, ya en época, se viene época de lluvia, va a volver a crecer los patios, por darle ejemplo, ¿no? Entonces usted trabaja ahí, en el modelo situacional, o, o trabaja también con las charlas, también con el vecino, trabaja en las charlas sobre aquellas medidas de autoprotección o las medidas de informarse más todavía en las reuniones, en los foros vecinales que pueda hacer para informarse mucho más todavía y volver a retomar aquellas cuestiones problemáticas y poder medir en su dimensión. Eso si usted lo mide con las estadísticas eh, delictivas, contravencionales, más lo que le puede informar la sociedad de aquellas cuestiones que no están registradas como delitos ni contravenciones, usted va a tener va a tener un panorama amplio de las problemáticas de seguridad y trabajar sobre eso. Al tener una estadística comparativa de periodos anteriores, del año 2021, 2020, 2019, usted va a hacer una comparación, hacer una trayectoria. Es decir, si yo no intervengo, ese es parte del diagnóstico, lo más seguro es que el delito se dispare mucho más. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo para disminuir ese delito? Entonces, ¿qué tengo que intervenir? ¿Cuál es el modelo de intervención? El vecino le va a decir, el problema es este, y el vecino le va a orientar a cómo debe intervenir, ¿sí? Porque le va a decir, en muchos de los casos, le va a decir, si no las causas, le va a dar los factores que intervienen en esas ocurrencias problemáticas de la seguridad. Trabaja sobre eso. Y después, en muchos de los casos, usted va a encontrar que son factores que están vinculados, como le decíamos, a estas cuestiones sociales. Entonces, allí trabaja con el modelo de prevención social. Si es un barrio que tiene muchas carencias, que está excluido de luz, de agua, de gas, de pavimento, cuestiones que
si puede ser un asentamiento, a lo mejor no tiene luz, las calles son oscuras, y eso, como decíamos, es un escenario propicio, digamos, para que aquellas personas que quieran cometer el delito se puedan esconder o puedan escaparse por determinado lugar. Trabajar sobre todo eso, trabajarse sobre esas cuestiones de exclusión, decir, bueno, a ver, esta población o este sector poblacional tiene problemas de salud, tiene problemas. Yo recuerdo que yo armé un área de intervención transversal en la Samuel Quevedo y Francisco Muñiz, donde están una de las esquinas cerca de la Cerámica del Norte. Entonces allí una de las problemáticas que había era las aguas contaminadas, había un pozo de agua, después lo cercaron allí dentro de los predios de la cerámica y bueno, y todas esas situaciones de salud estaban propiciadas por esas cuestiones, que los chicos y todos se iban a bañar al lugar, era una cuestión de inseguridad, allí dentro de eso había consumo de drogas, venta callejera de drogas, había personas, niñas fugadas del hogar, una serie de cuestiones. Entonces, esas son las cuestiones que usted debe atender. En algunos casos, en muchos de estos casos, más cuando se trata, decíamos, de jóvenes y niños, en muchos de los casos se da por estas cuestiones. Que si tiene la familia, que algunas veces no tiene la familia y si la tiene, no tiene la contención suficiente ese menor y está en situación de calle. Entonces, todas esas cuestiones usted las puede trabajar a través de la prevención social, armando una red de intervención con todas las instituciones, las que están allí en el lugar, el centro de salud, si hay alguna, un organismo no gubernamental, y si no es con esas, porque no las tienen en el lugar, trabajar con otras, pero que sí pueden estar vinculadas o tienen injerencia sobre ese lugar donde usted está trabajando. Y generar una red, decir, yo quiero participar en esto, me dan casos, me surgen casos donde encuentro un chico que roba todos los días, pero roba porque es adicto. Entonces, no vamos a disminuir la comisión del delito si no nosotros podemos hacer algo para quitarle esa adicción. Vamos a buscar los padres, resulta que no tiene padre. Todas esas cuestiones son cuestiones de exclusión social sobre las que podemos trabajar a través de este modelo social. En eso, como le decíamos, ¿qué hacemos? Buscamos las redes, buscamos las instituciones, y para eso si generamos una red, tenemos el contacto, sabemos en qué pueden intervenir, cuáles son los recursos que tienen estas áreas, y no es quizá el trabajo nuestro directo, pero sí en esta red trabajar como parte de la prevención social y derivarlo a esos casos y hasta poder hacer un seguimiento. Y si mejoramos la conducta de un niño, de un joven, ¿qué lo vamos a lograr? Obviamente que el delito no ocurra tanto como ocurría. Y esto por eso cuando hablamos de las características decíamos que en muchos de los casos son resultados mínimos porque se trabaja con mínimas cantidades de personas y justamente es cuestión de recursos. Pero que nosotros en nuestra área, en ese territorio que tenemos definido para trabajar, que logremos uno, dos, tres casos, eso se puede replicar después más, o por lo menos mínimamente estamos incidiendo y estamos abordando justamente esta problemática y abordando esta cuestión de la prevención social, ¿no? Eso los doy como ejemplo. Sobre eso usted puede, la idea es justamente que ustedes, primero, que puedan aplicar estos conocimientos, estos conceptos que estamos dando en los contenidos teóricos de la sesión, y segundo, que ustedes generen esas cuestiones de creatividad también como para generar, en algunos casos puede guiarse de modelos de programas que ya a lo mejor están definidos dentro de la policía comunitaria, y en otros casos usted puede generar sus propias ideas, si bien no las va a desarrollar en forma completa, y qué sé yo, pero generando la idea, usted puede trabajar en eso y con que me arme un esquema de prevención integral, esa es la idea, ¿no? Y eso le va a servir a usted para que cuando tenga que aprobar este módulo, usted certificar, digamos, yo como formador, las capacidades que usted ha logrado en este módulo, va a estar vinculada con eso, que usted tenga esa capacidad. Primero, en lo conceptual, de conocer estas cuestiones teóricas, y segundo, que las pueda aplicar a través de un modelo de prevención integral, y tercero, bueno, la actitudinal es qué valor usted le da a estas cuestiones, ¿no? Eso es básicamente lo que persigue como objetivo este módulo. No sé si Bueno, responde gracias. a su pregunta. Sí. De igual manera, usted sabe, tiene los mensajes para enviar para consulta. Y bueno, estamos siempre a disposición y nos queda un mes más de clase. Joana Rodríguez dice, buenas, profesor, una consulta en el caso que deba de rehacer el trabajo 1, igual debo presentar el 18 de enero el trabajo 2. Sí, sí, porque eh, por eso yo le decía, es difícil de hacer el trabajo 2 si no tenemos bien hecho el trabajo 1, el diagnóstico. Pero bueno, están establecidos esos tiempos. Igual para el segundo trabajo vamos a definir también un recuperatorio para que puedan hacerlo. No me puedo atrasar
de alargar el trabajo práctico 2, aquellas personas que no lo han presentado, que de alguna manera lo han hecho de manera incorrecta o incompleta, vamos a, lo van a tener que hacer ustedes en forma paralela al trabajo práctico 2, ¿no? Y así se va a hacer el 3 también. La idea es que el 2 se basa en el uno y el 3 en el 2 y en el uno, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta más? Lo veo a Licenciado, Ulises. hay otra Sí, pregunta anterior a esa, creo que es similar. creo que está más arriba, se puede saber. Dice, buenas tardes, licenciado, una consulta. El alumno que desaprobó el trabajo práctico 1 y tiene que rehacerlo, ¿tiene que presentar sí o sí el trabajo 2? Sí, sí lo tiene que hacer. Eh, por eso yo le decía, para mí es esencial que el primer trabajo esté bien hecho porque es difícil que puedan aprobar el segundo. Es muy difícil que lo puedan hacer en forma correcta porque la base es el diagnóstico. La base es que yo sepa cuáles son las problemáticas, quiénes son los actores intervinientes, qué recursos tengo para poder diagramar justamente ese esquema de prevención integral, ¿sí? Y les decía, en muchos de los casos, tomar estadísticas comparativas de periodos anteriores, porque eso me va a permitir a mí, si en el caso que yo defino una meta, poder, si a mí el delito me va creciendo todos los años un 20%, de repente no puedo poner disminuir el delito un 30 o 40%, que sabemos que va subiendo, y con frenarlo ya es suficiente, es mucho. Entonces, si yo pongo disminuir el delito, que algunos me pusieron disminuir el delito en un 50%, no lo lograrán nunca si está subiendo todos los años un 20%. Son cuestiones que están fuera de contexto, ¿por qué? Justamente porque no tiene ese dato completo para poder trabajar, ¿sí? Bueno, y no hay más, creo. Hay un nuevo mensaje abajo. ¿Sí? Ah, no, bien, gracias, licenciado. Dice. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, son las 7:21. Vamos a entonces a dar por finalizada la clase y ya para la próxima, si nos queda algo pendiente de lo que son los modelos de prevención, lo vamos a ampliar y si no, ya vamos a pasar a, a la tercera sección que sería justamente la definición de, de las variables, los indicadores y de los recursos y equipamientos que podamos tener para trabajar en materia de prevención, ¿sí? Así que bueno, para todos muy buenas tardes y Dios mediante nos estaremos viendo la clase que viene la próxima semana, ¿sí? Buenas tardes.